Muy bien, gracias Gladys. Ya está Gladys allí. Me encanta Gladys porque aprendemos rutinas nuevas muy rápido, ¿verdad? Gracias, Miriam. Fíjate, Miriam Para también está mí por es de allí. uso común. ¿Cómo dice? Estamos aquí. Sí, señor, sí, señor. Gracias, Gracias. Gladys. Gracias, Miriam, por estar allí. Y fíjense que es muy sencillito y esto nos va a ayudar para tener entonces la grabación en YouTube. Gladys, entonces cerramos el segundo capítulo, el momento 2. Y entonces fíjate, me encanta porque decía ahorita Yadira, ¿verdad? Ya entiendo más o menos por dónde va el capítulo, ¿verdad? Esta explicación es como se diría por ahí, es justa y necesaria. ¿Sí? Bien. Vamos al capítulo 3, aunque va llegando por allí, bueno, solo Miriam, Gladys, pero ya vamos a hablar entonces. Ana Maldonado está llegando por ahí también a la conexión de Zoom. Gracias, Ana, por conectarte tan rápidamente, rápido. Bien, hacemos entonces referencia, Ana, Miriam, Gladys, a capítulo 3 o marco metodológico que en algún momento desarrollamos en el máster o en la licenciatura. Fíjense, este es un poco más extensivo, lo voy a hacer más breve porque durante el desarrollo de sus tesis doctorales lo van a visualizar. ¿De qué habla? Y voy a partir, Ana, del término método, porque vamos a hablar de la metodología. El término, el vocablo método, traducido obviamente del latín, previamente del griego, hace referencia al camino. Método es ruta a seguir. La metodología es el camino o la ruta que voy a seguir para lograr mis objetivos. Por eso entonces vamos a hablar en el tercer capítulo del momento metodológico o del marco metodológico. Voy a explicar, referir cuáles son las rutas que voy a seguir para desenvolver o resolver el problema o vacío epistémico. Y el primer elemento que se describe o se presenta en la investigación, llámese cuantitativo el enfoque o cualitativo, es el escenario. Es el nivel micro del problema que señalamos en el capítulo 1. El escenario, donde se va a desarrollar la investigación. Por ahí no se ha sumado la colega Yadira, pero Yadira hablaba de ese sitio específico. Ese sitio específico que también señalaba antes la colega Gladys Santiago. Gladys es el hospital, es la universidad, es el salón de clase, la institución o la agrupación de especialistas de esa enfermedad. Ese es el escenario. Ah, ¿dónde está eso? Pregunta Miriam. Obviamente en San Juan, Puerto Rico. Pero ¿en qué parte, en qué institución? Generalmente cuando hablamos de escenario de investigación, hacemos alusión a una institución: hospital, clínica, centro médico, ambulatorio, laboratorio, etcétera. Entonces, primer elemento a describir, recuerden que el proceso de tesis doctoral es un proceso descriptivo, porque ahí vamos a referir todo lo que hemos estado organizando e investigando. Escenario, ¿dónde? ¿Quiénes? Actores, actores de la investigación. Y aquí una diferenciación valiosa para los que están tomando nota, desde el enfoque cuantitativo nos vamos a quedar con el esquema de universo, población y muestra. Yadira, gracias Yadira por volver. Ahorita estaba utilizando tu ejemplo, ¿verdad? En el tema de, ¿cómo se llama? El escenario. ¿Dónde vas a trabajar, Yadira? Nos decías ahorita, en la universidad. No recuerdo. Bueno, yo escuchando la descripción que usted dio inicialmente, yo lo voy a ver si puedo pedir un permiso para una universidad que tengo cerca de mi trabajo que se llama Nuke University, que me Oh, queda bajando la cuesta de mi trabajo. ok, Y tengo personas pues que conozco ahí a ver qué tengo que hacer para poder enviarles
El protocolo, Sí, el protocolo y sería como el tipo la de autorización, cuestionario, no, y la autorización. Primero, exacto, el exacto, protocolo. para poder hacerlo. Entonces, fíjate, gracias Yadira por el ejemplo. En el caso de Yadira, que ya visualizó el objetivo de Nuuk University, ¿verdad? En la Universidad Nuuk, es que ese es el escenario de Yadira. La universidad tiene varias facultades, tiene varias escuelas, tiene varios núcleos, pero Yadira, en el caso de Yadira, el escenario es Nuuk, la Universidad Nuuk. En ese caso. Entonces, del hospital, en el centro médico, en una comunidad, porque profesor, mi tema de investigación se desarrolla en este sitio. Entonces, escenario. Actores, dos perspectivas. Si en la investigación es cuantitativa, tenemos el esquema de universo, población y muestra. Tres esquemas para recursos humanos, desde el esquema o la metodología cuantitativa. Universo, América Latina, población, enfermeros de Puerto Rico, muestra 100 enfermeros entre tres hospitales. Si el caso de la colega Gladys Santiago es del enfoque cualitativo, entonces ya no lo llamamos universo, población y muestra, lo llamamos informantes clave, Gladys. El esquema y una pista por allí de tu investigación, porque todavía no hemos metido bien de lleno, pero hiciste un relato que hacía referencia a la motivación, a las actitudes, y aquí una pista que yo le doy a mis estudiantes de pregrado, para los más jovencitos. Lo que se puede medir es cuantitativo, lo que no se puede medir es cualitativo. Por ejemplo, la actitud, la motivación, el estrés, la ansiedad no se puede medir. Aunque hay algunos protocolos que tratan de dar unas pautas, pero lo que está dentro de la mente humana no se puede medir. Entonces estamos hablando de un esquema cualitativo. Entonces, en el caso de las investigaciones cualitativas, se habla de informantes clave. Y pista valiosa por ahí, Ana Maldonado. Mientras que en el esquema cuantitativo hay un número promedio de 100 personas para entrevistar, en el escenario o el esquema cualitativo podemos hablar, Gladys, de 3 informantes, 5 informantes, 7 informantes, 9 informantes. Es decir, un número manejable, que aunque parecieran pocos, 7 personas, pero es que desde el punto de vista cualitativo tenemos que tratar de entender el pensamiento de esas 7 personas. Entonces, actores de la investigación o sujetos de estudio, ¿quiénes voy a analizar? Yadira habla de los estudiantes de la Universidad NUC, pero de esos estudiantes, Yadira puede, hay un número promedio en el Quanti, que es el número 100. Siempre se habla de más 100 o menos 100 personas para entrevistar, para dialogar, para hacer un cuestionario, para hacer una encuesta. 100 personas, Quanti. Del 3 al 9 o al 11 personas en el Quali. Informantes clave. Bien, paradigma. Aquí avanzo un poquito porque hablábamos ahorita del los tres paradigmas. Paradigma positivista, el dato positivo es el número, lo cuantificable. El paradigma postpositivista o interpretativo, sociocrítico. Y el paradigma complejo, del paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Tres paradigmas. Métodos. Es que cada paradigma tiene sus métodos. Dentro del paradigma positivista cuantitativo está el método hipotético deductivo. Está el método estadístico, que son los que responden al paradigma cuántico. Pero dentro de el paradigma interpretativo está, por ejemplo, el método fenomenológico, hermenéutico, etnográfico y dentro del paradigma complejo, el pensamiento complejo. El método de la complejidad, que pertenece al paradigma de la complejidad, es un método como tal desarrollado con pasos, con niveles, con elementos específicos del método de la complejidad de Edgar Morin, ¿verdad?
Entonces vamos a describir escenarios, actores, paradigma, método y las técnicas que vamos a utilizar en la investigación. La técnica, profesor, va a ser entrevista semiestructurada. ¿Cuál es esa? Es la entrevista que yo llevo unas 10 preguntas, pero a través de las respuestas de el representante del departamento de salud o el director del hospital donde yo trabajo, él me da una respuesta y de esa respuesta yo reformulo otra pregunta. Por eso se llama entrevista semiestructurada, porque yo estructuro 10 preguntas, pero surgen de la interacción 10 preguntas más. Esa es la técnica, la entrevista. ¿Cuál es el instrumento? El guión de preguntas. Una libreta o un celular con 10 preguntas. Ese es el instrumento. Tengo un instrumento que es libreta de anotación, que es grabador, que es videograbadora, que es celular, que 1000 instrumentos. Pero la técnica responde al método. Y finalmente, para este tercer momento, que ya vamos a más avanzado, van a leer en el literal 3.6 técnicas de análisis de resultados. Es que existe 5 técnicas que van a ser el procedimiento para revisar lo que me dijo el director del hospital en la entrevista. Las técnicas son categorización. Si estoy desde el enfoque quali, voy a hacer entonces categorías y subcategorías de lo que me informó a través de la entrevista mi informante clave, que es el director del hospital. Categorización, y creo unas categorías que voy a revisar y a contrastar. Segundo método, estructuración. ¿Cuál va a ser la estructura? Bueno, la estructura va a ser macro, meso, micro. Macro, meso, micro. Esa es la estructura porque tiene un elemento inicial, tiene una teoría, tiene una reflexión. El tercer método o técnica para analizar los resultados es la triangulación. Es que yo le pregunté o le hice la entrevista al director del hospital, pero también entrevisté al director o representante del departamento de salud y también revisé la teoría de Dorotea Oren. Entonces, triangulo los resultados. Lo que me dijo el director del hospital, lo que me informó el representante del Departamento de Estado y lo que me dice la teoría de Dorotea Oren. De ahí surge la famosa triangulación. Triangulo los datos y lo que me están diciendo todo se parece a la teoría de Dorotea Oren en el tratamiento y atención en el hogar de los pacientes. Entonces de ahí viene la triangulación. Luego viene la contrastación, otro método, porque lo que me dijo el representante del Departamento de Estado y lo que me dice el director del hospital, hay algunas incongruencias y hay unos datos que no corresponden. Entonces contrasto lo que dice la teoría de Dorotea Oren con las respuestas que me dieron. Fíjense, ya no triangulo, ahora contrasto y encuentro entonces posibles nuevas evidencias que me van a dar origen a la teoría. Fíjense, el capítulo 6 de su trabajo de investigación doctoral surge de este proceso. El quinto método se llama teorización y tiene una estructura metodológica específica que van a ver más adelante, creo yo, con la doctora Roseli Estrada, que van a ver de teoría. Entonces, la nueva teoría, que como lo hizo Dorotea Oren, lo va a hacer ahora la investigadora Yadira, esa investigación, esa teoría surge de la investigación hecha con estos 5 pasos o métodos: categorización, estructuración, triangulación, contrastación y teorización. De ahí surgen las nuevas páginas, el capítulo 6 de este momento metodológico. Preguntas para tomar un sorbito de agua y que el tiempo pasa súper rápido. Metodología, escenario, actores, paradigma, método, técnicas, instrumento y las técnicas de análisis de resultados. Profesor, son muchas cosas, dice Miriam, ¿verdad? Ay, no tenía en cuenta
Decía Gladys, decía Yadira, no tenía en cuenta que son tantas cosas. Bueno, el marco metodológico lo que nos eh, reseña o señala que hay un camino, una ruta, un sendero a seguir. En este caso, entonces, desde esta perspectiva. Bien, cuarto y quinto momento son más sencillos. Más sencillo en el sentido de que no son tan trabajosos como el 2 y el 3. El cuarto momento o cuarto capítulo hace referencia a los hallazgos, a lo que encontramos. Fíjense que a lo mejor en algunos textos van a encontrar la palabra eureka, que viene de los tiempos de la filosofía aristotélica, presocrática. El eureka es que descubrí algo que no sabía. Yadira dijo, encontré una universidad que me queda cerca y ahí tengo a mis informantes clave. También está la palabra o el término serendipia. Y ella estaba buscando una información sobre la cantidad el plan de estudio, las asignaturas, las unidades de crédito que están estudiando, las materias, y descubrió que hacía falta, no sé, comunicación y argumentación. Descubrió eso. Ella no estaba buscando que en el plan de estudio hace falta una unidad curricular para los procesos argumentativos, pero ella lo descubrió. Entonces ahí viene el capítulo 4 que se refiere a los hallazgos, descubrimientos y serendipias, que son los descubrimientos que no estaba buscando, pero lo encontré. También vamos a definir aquí en el capítulo 4 las categorías definitivas y las categorías que se desprendieron de mi título de la investigación ahora están reforzadas porque luego de entrevistar, luego de triangular, luego de contrastar, encontré unas categorías definitivas. El capítulo 5 y hasta aquí se parece a un trabajo de máster o de maestría, según las normas APA. Según las normas APA, hasta las conclusiones y recomendaciones, eh, las que conocemos. Se concluye que hace falta abordar este tema para que sea más visible. Se recomienda hacer un congreso, un simposio, un encuentro de expertos de enfermería sobre este tema. Hasta aquí vamos bien. El sexto capítulo o sexto momento, y de ahí viene entonces la diferencia con el trabajo de maestría. En el capítulo 6 hacemos referencia a lo novedoso. ¿Y qué es lo novedoso? ¿Qué es lo nuevo? Es que la colega investigadora Yadira descubrió que los estudiantes no tienen formación, no sé, de atención al paciente dentro de sus hogares y entonces va a idear un método para que todos los enfermeros se formen en home care. Ese cuidado en la casa va a ser un elemento necesario para la teoría de Yadira. Yadira descubrió que todo aquel profesional de la enfermería que trabaje en la casa y no tenga la estructura de la teoría de Dorotea Oren, no está capacitado para trabajar en eso, en esa área. A lo mejor sí puede trabajar mejor en traumatología o puede trabajar en otro departamento o en otra instancia. Entonces, fíjense, ¿qué es la aproximación teórica? ¿Cuál es la teoría de Miriam Vargas? Es que Miriam Vargas descubrió a través de la categorización, estructuración, triangulación, contrastación y teorización, descubrió una teoría nueva. Esa es la teoría de Miriam Vargas, relacionada con su tema de investigación. Y esa teoría, en algunos casos, se logra graficar con esquemas, con diseños, con figuras geométricas, con organigramas, con diagramas de flujo, con mapas mentales. Hacemos una representación gráfica de la aproximación teórica a lo que encontró Elvira. Elvira encontró algo nuevo que se llama la teoría de Elvira Ríos y esa teoría se puede graficar. Y ahí entonces lo más importante de las 200, 500, 800 páginas que tendría su tesis doctoral es este sexto capítulo o capítulo o momento 6. La tesis final. Y fíjense, de ahí viene la palabra real tesis
es que es un planteamiento final. Por eso el trabajo de máster se llama trabajo de grado de maestría. No es una tesis. Tesis es porque lo que dice Elvira Ríos queda entonces patentado de alguna forma a través de la publicación de sus investigaciones. Es que ya hay una persona que habla sobre esto en Puerto Rico y se llama Gladys Santiago, por ejemplo. Entonces, el capítulo 6, que es el culmen de su investigación, hace referencia al aporte a la sociedad del conocimiento. Pero no termina allí su documento. El documento va también a contener las citas o referencias bibliográficas según las normas APA, que hay una forma específica de citar textos, citar frases, citar autores, citar redes sociales, cómo se cita de YouTube, cómo se cita de Facebook, cómo se cita de Twitter. Entonces las normas APA de manera explícita nos dicen, se copia esto primero, va a la fecha, luego va a la cita. Hay citas de menos de 40 palabras que van dentro del párrafo. Hay citas de mayores a 40 palabras, van fuera del párrafo. Entonces, fíjense que esta estructura que pudiéramos estar revisando o encontrando hoy, que para algunos no es nueva, para algunos sí hay elementos novedosos, van a hacer o van a configurar lo que se llama la estructura de tesis doctoral sugerida. Se sugiere esta estructura, pero lo que pasa es que Yadira encontró o determinó que su estructura de 6 capítulos queda inconclusa. Es que Yadira dice, profesor, yo necesito un capítulo más, el capítulo 7, porque hace referencia a, no sé, un ejemplo, Yadira, hipotético, es que hace referencia al contraste de información que hay entre Costa Rica y Puerto Rico, un ejemplo. Y ahí yo quiero llamarlo capítulo 7, contraste enfermeril, una cosa específica. Y entonces, además de los 6 capítulos, la investigación doctoral de Yadira, porque no entra en otro capítulo, eso que ella quiere incluir, crea un capítulo nuevo. Podría tener más, pero no menos. Si tiene menos de 6 capítulos, es un trabajo de maestría. Si tiene seis capítulos o Doctor, momentos, entonces, ajá, claro. eso que crearía un capítulo 7 o un momento 7 Ajá. tendría que ser algo que no es de los antecedentes y no es de la teoría. Tal cual, Gladys. Tal cual, Gladys. Es que descubriste o obtuviste una investigación adicional, pero que no entra, fíjate, ni en el problema, ni en el marco teórico, ni en el metodológico, no entra en los análisis de resultados, la conclusión, es algo aparte. Y entonces, en el caso de Gladys Santiago, la investigación de Gladys Santiago va a sufrir una pequeña alteración porque necesita un capítulo más, un apartado más porque ese dato no entra en los capítulos anteriores. Entonces, fíjense que aunque hubiese una estructura sugerida de 6 capítulos, podría tener un par más de capítulos. Ahí, lo van a encontrar inclusive en los que tienen que ver mucho con investigaciones a nivel micro, o sea, inclusive a nivel de estudios avanzados de vacunas, estudios avanzados de microorganismos, datos muy específicos que necesitan un dato adicional. Decía antes del bloque anterior, ¿por qué puedo cambiar de nombre, Yadira, Gladys? Yo puedo llamar capítulo 1 o puedo llamar momento 1 si estoy en ambos enfoques. Pero las tesis doctorales, y fíjense, por eso que se llama tesis doctorales únicas para la investigación doctoral, estudios de 5.º nivel, puedo cambiarle el nombre al capítulo. Y entonces, como por ejemplo, ¿verdad? Yadira está trabajando con motivación y entonces Gladys, en vez de llamar capítulo 1 o momento 1 a su trabajo, lo va a llamar motivación 1, motivación animal, motivación genérica, o un término que se relacione a su investigación, pero que sepa que es el módulo 1. El 2 que hace de teoría,
motivaciones y leyes. Un ejemplo. El momento 3 para Gladys, motivación, actitud y respuesta. Capítulo 4, motivo y comportamiento humano. Y así sucesivamente. La tesis doctoral es el único trabajo de investigación académica que tiene la flexibilidad de cambiar el nombre o la etiqueta de los capítulos. Solamente la tesis doctoral. Si Yadira va a hablar, por ejemplo, de, no sé, cuidado en casa, Yadira. Entonces, cuidado 1, cuidado 2, cuidado 3, cuidado 4. Si Miriam va a hacer referencia a la investigación, no sé, en formación docente, formación básica, formación intermedia, formación profesional, formación plus plus, etcétera. Es un dato adicional que algunas personas, algunos se atreven a hacerlo, otros se mantienen en el esquema de capítulos y momentos. Bien, ¿por qué estamos haciendo esta revisión? ¿Por qué estamos haciendo esta revisión? Porque esto, Ana, Elvira, Miriam, Yadira, Gladys, nos va a dar pistas a el artículo de investigación científica. Es decir, fíjense, estos 6 momentos de su investigación doctoral, que obviamente no lo tengo todavía no he desarrollado mi tesis doctoral, pero ya sé de qué trata estos 6 momentos. Ahora yo puedo hacer un trabajo hipotético proyectivo. ¿De qué se trata? Fíjense que ahora, un ejemplo, Yadira, con tu permiso. Yadira va a ir a la Universidad NUC y en la Universidad NUC ella va a encontrar unos datos y esos datos van a ser representados o descritos dentro de su investigación doctoral, pero también dentro del posible esquema del artículo, porque ella ya sabe, ya presume, aunque no le han respondido los estudiantes, hacia dónde van, hacia dónde, es tendencia, no son datos concretos, hacia dónde va su investigación. Entonces, por eso no me apuro en que no hemos hecho la tarea 1, no pasa nada porque lo importante es que tengamos claro, Elvira, Ana, Gladys, Yadira, Miriam, Elizabeth, cuando nos revise, Janet, ¿qué es lo que tengamos claro? ¿Hacia dónde vamos? Me gustó mucho un poco la frase que decía Yadira. Ah, ya caí en cuenta, ¿verdad? Decía Yadira. Ah, ya sé, o sea, ya entiendo. Decía Gladys también, qué bueno que puedo ver. Sí. Dime, Yadira, yo tomo un poquito de agua. Ajá. No, no, que sí, que es cierto. El usted repasarlo la semana pasada y volverlo a tocar el tema tan desglosado y tan desmenuzadito, pues en realidad nos ayuda muchísimo. De verdad que sí. Claro, Yadira, y ahora fíjate, cuando yo hablo de las partes del artículo científico, ya sé de qué estamos hablando, ¿verdad? Yadira, ya sé, no tengo todavía porque todavía está en desarrollo, pero ya sé hacia dónde va. Entonces, fíjense, importante este dato como complemento. Bien, fíjense, el tiempo se nos agota, nos queda un par de 10 minutos, más o menos 10 minutos, y lo que quiero presentarle o empezar a presentarle, bueno, primero si hay alguna pregunta, ¿quién se anima o quién tiene alguna duda? No sé, alguna. Yo Ajá, quisiera comentarle y diga, agradecerle por este repaso increíble, porque de verdad que nos hacía falta. Nos claro, quedamos con un poquito de laguna en la ajá. clase pasada y preocupaciones para poder terminar la asignación que empezamos, pero con esta descripción tan específica que usted nos ha dado, yo sé que se lo agradecemos infinitamente porque vamos a poder desarrollar un mejor trabajo. Así que mil gracias a usted. No, gracias a ustedes por estar ahí, por escucharme, ¿verdad? Qué bueno, porque a veces tiendo a hablar mucho, pero es que hay mucha información, es que hay mucha información y estoy seguro que gracias por decirme que lo agradecen, ¿no? Porque es valioso el dato por allí. Bien, estoy compartiendo mientras es que escucho y mi cerebro está ahí procesando información por allí. Le estoy compartiendo un par de enlaces y estos enlaces responden a, no sé qué dice, algo dice Elvira, no sé, creo que se desconectó. Bien, le estoy compartiendo por el grupo de WhatsApp
un par de enlaces para que después Elvira, con calma, Ana, Gladys, Yadira, que volvió, gracias Yadira, no veía tu nombre ahorita. Fue que me quedé sin batería, profesor, Ok, disculpe. no, tranquila, sabía que algo había pasado, Miriam. Fíjense, les compartí por el grupo de WhatsApp, nos quedan 10 minutitos y aquí lo vamos a utilizar de manera eficiente. 10 minutitos para hablar de dos códigos que están dentro eh, dentro de las diapositivas, de los slides, de la presentación que quiero compartirles. Bueno, ya se las compartí la semana pasada y hoy también inicio para hablarles de lo que es la escritura académica. Estos últimos 10 minutos les confirmo, entonces ya queda de cierre para estos 3 bloques que están siendo grabados para YouTube o desde YouTube. Hace referencia entonces a la escritura académica. Y qué bueno entonces que ya entendemos hacia dónde va su investigación doctoral, porque la la escritura académica no es otra cosa que poner por escrito, de manera descriptiva o de manera narrativa, lo que encontramos o lo que queremos encontrar en la investigación. Y para ello traigo aquí 2 pensamientos del gran escritor Eduardo Galeano, y hace referencia, inclusive el primer post que está en pantalla, hace referencia a que palabras textuales de Eduardo Galeano: yo escribo para quienes no pueden leerme. Y entonces Yadira, Gladys, Miriam, Elvira, Ana, la investigación cobra otro sentido. Es que no solamente para graduarme de doctor o doctora, es que estoy dándole voz a los que no tienen voz. Es que le estoy dando letra a los que no puedan leerme, a las personas que son más sencillos. Y con sencillo no hablo de categorías económicas, sociales, hablo a los que no tienen acceso a la educación o a la formación. Y es que en mi familia existe alguien llamado, por ejemplo, Gladys Santiago, que está generando nuevo contenido. Y eso es un orgullo para mi familia, porque está desarrollando una nueva teoría. Entonces, pudiéramos pensar que lo que estamos haciendo se queda muy pequeñito, pero es mucho para muchas personas. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir. Aquí en pantalla ahorita tenemos ahí la foto de el investigador francés Edgar Morin, a quien le debemos el método de la complejidad o el pensamiento complejo, el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Nos comparte también una frase valiosa: tenemos un destino común que debería unirnos y hacernos solidarios. ¿Y a qué se refiere Morin? Se refiere al conocimiento. Y es que todos, desde que nacemos, tenemos una tendencia irreversible al saber, a preguntar al porqué de las cosas, al conocer. Y ese conocimiento que a medida que el tiempo va avanzando y nosotros vamos como que adquiriendo más datos, se hace más complejo. Pero tiene que ver entonces con la capacidad también del lenguaje. El lenguaje que se ha desarrollado en los últimos, por decir un número, 5.000 años, llega a nuestros días hoy para tener dos perspectivas del lenguaje. Un lenguaje expresivo, con que me estoy expresando en este momento, perdón, el lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo. Y entonces Miriam y Elvira comprenden lo que estoy diciendo. Ese proceso del lenguaje expresivo y el lenguaje comprensivo genera nuevo conocimiento. A eso se refiere Edgar Morin. Bueno, vuelvo a presentarle el esquema de estas diapositivas muy sencilla, de qué se trata la escritura académica, cuál es la idea de su idea proyecto, quién es el autor de este próximo artículo, Gladys Santiago. Porque Gladys Santiago es la autora de estas 15 páginas que van a hacer un resumen, aunque sea proyectivo, de su tesis doctoral. Tipos de revista, indexación, lo vamos a ver más adelante. Me voy a quedar en estos últimos 5 minutitos de preámbulo al proceso de evolución del pensamiento. Así como hemos evolucionado a nivel antropométrico, antropológico,
estos descubrimientos que hacen en Egipto, que hacen en Madagascar, que hacen en el continente asiático, africano, nos dice, es que hemos evolucionado y nuestro cerebro, y desde las 52 áreas de Corbinian-Brodmann, podemos saber que nuestro cerebro evolucionó. Ya no es el mismo que solamente inventó la rueda, inventó el fuego, es que ahora tenemos nanotecnología y tenemos inteligencia artificial y los niños desde pequeños ya intuyen elementos y datos y cosas. Bueno, en resumen, nuestro cerebro está en constante evolución y crecimiento. ¿Y con qué se alimenta el cerebro? Bueno, obviamente a nivel de orgánico, pues de componentes allí más específicos. Cuando le explico esto a mis estudiantes de pregrado, es que el cerebro se alimenta de azúcares y en líneas generales, el próximo día lo explico más específico. Pero así como se alimenta a nivel orgánico, se alimenta también a nivel de conocimiento, a nivel cognitivo. Y generamos nuevos pensamientos, nuevas palabras, nuevas conexiones sinápticas a través entonces del lenguaje. ¿Qué sucede? Que ese lenguaje hablado, ese lenguaje comprendido, también se escribe. Y ese tipo de escritura es la que vamos a construir prontamente. Bien. Dejo hasta aquí las diapositivas porque son súper interesantes, pero son más de esta. Voy a compartir brevemente unas páginas que están abiertas aquí, que son los enlaces que abrimos, perdón, que les compartí por el WhatsApp. Rapidito por aquí para que lo vean. Hace referencia a, no sé si alguna me confirma, a la página que está abierta. Si se ve, Orsit. Sí, se ve. Sí, agradecido. Con mucha más calma, Miriam, Elvira, Gladys, Yadira, porque el artículo que vamos a crear ya no solamente va a ser autor Miriam Vargas, es que Miriam Vargas va a tener un código internacional de autores de artículos arbitrados. Uno de los códigos es este que está en pantalla, el código ORCID. El código ORCID de manera gratuita. Gladys Santiago durante la semana, Gladys, no ahorita, durante la semana va a ingresar en este registro, este formulario, y escribe sus datos, y a su correo electrónico que usted va a colocar aquí, le va a llegar ya el código ORCID de manera gratuita. El código, y voy a cambiar aquí de página, código ORCID y código DOI. Rapidito aquí para que lo vean solamente. Profesor, ¿y es necesario tener un código ORCID o código DOI? Con que tengamos uno es suficiente. Uno de los dos. Algunos por temas de, por ejemplo, los que estudian o trabajan en la universidad y constantemente están generando artículos arbitrados, ya tienen su código ORCID o DOI. Y en algunos casos pago o gratuito. Estas opciones son gratuitas, ¿sí? El ORCID de fondo verde es gratis. Vamos a desarrollar entonces el código ORCID solamente como tarea. Fíjense, la tarea para el próximo sábado, crear el código ORCID, que es llenar el formulario, enviarlo a la plataforma y va a obtener en su correo electrónico un código que va a ser el complemento de su identificación, ¿sí? Bien, dejar de compartir aquí. Preguntas, profesor. Doctor, Ajá, dígame. la fecha final para entregar la asignación que se supone que entregáramos hoy. El próximo sábado, Miriam, sin complicación, una semana Gracias. más, una semana Gracias. más, con confianza, se está grabando. Ya nos queda un solo minutito de la grabación. Entonces, fíjense, para cerrar, Yadira, Gladys, Ana, Elvira y Miriam, la tarea simplemente es una especie de termómetro hacia dónde vamos avanzando. Me interesaba a mí como facilitador y profesor que entendiéramos lo que es la tesis doctoral primero. Ya sabiendo de qué va, qué es una tesis doctoral, ahora puedo entender qué es un artículo científico, que es la versión reducida de 800 páginas en 10 páginas. Y entonces, ¿cómo hago ese resumen? Bueno, de manera estructurada le vamos a ir haciendo poco a poco, sin complicaciones y sin apuro, ¿sí?
Me quedan un par de segundos, bueno, unos 20 segundos para despedirme, para agradecer, Yadira. Profesor, ¿cómo Dígame. accesamos a las grabaciones? Ah, se los paso el enlace de YouTube, Yadira, muy fácil. Doble clic al enlace de YouTube. Ok, gracias. Gracias a ustedes por estar, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo sábado. Gracias.